parece si oramos? Aunque ya oró también Saúl, pero creo que, creo que no está de más, ¿verdad? Acompáñenme a orar, por favor, para iniciar la reunión, para iniciar la enseñanza. Dios, gracias, Padre, por lo que tú haces y gracias, Padre, por lo que tú provees también, Señor, por estos medios. Y agradecemos, Padre, tu provisión, agradecemos estos tiempos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, y rogamos que tú seas el que hable en esta noche, Señor, que sea tu palabra la que salga de mis labios, Señor. Padre, que me uses y que tu palabra, Señor, pueda entrar profundamente, Señor, en cada uno de los que están escuchando, Señor. Y, Señor, sobre todo, que nos lleve a actuar, que nos lleve a dar frutos, Señor, y que nos lleve a dar respuestas que te agraden. Muchas gracias, Padre, por lo que tú has preparado, por lo que tú has depositado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si antes era hermoso ver las reacciones de cada uno en la reunión, en el auditorio, creo que va a ser un poquito interesante también aquí ver las reacciones de cada uno con la, con la enseñanza. Y pues es complicado y es algo que estamos ahorita experimentando y primero pues fue con las grabaciones y ahora ya con, con la enseñanza en vivo a través de los medios electrónicos, pero damos gracias a Dios por lo que Él nos da. Y ya iniciando en tema, seguimos hablando acerca del tema de la propiciación. Y el título, pues vamos a ponerle propiciación 2. ¿Qué les parece? no me la quebré mucho. Propiciación 2 es el segundo tema o es la segunda exposición con respecto a este tema. Y nosotros, hermanos, bueno, de manera de introducción, cuando cada uno de nosotros buscamos, sea cual sea la motivación, porque escuchamos de un respectivo tema, de un cierto tema, y nos interesa rascarle, nos interesa buscarle, siempre vamos detrás de algo, ¿no? Vamos tras un objetivo, ya sea aprender más, aclarar ciertas dudas, en algunas ocasiones ampliarlas un poco más, pero pero siempre vamos tratando de profundizar, de entender, de comprender un poco más. Y en esta ocasión, o en esta enseñanza, o en esta serie de enseñanzas, no es la excepción. O sea, la idea es profundizar un poco más con respecto a la información que ya tenemos sobre las doctrinas básicas. Y que bien dijo Saúl en el miércoles pasado, ¿no? Bien puede dar para mucha más información, para profundizar un poco más, para rascarle, y esto nos lleva a tener una mayor seguridad también. ¿Por qué? Porque son nuestra base, son nuestro fundamento de lo que creemos. Y no está de más tampoco el que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos demos una vuelta a lo que es nuestro credo, ¿no? Ahí en la página, o en lo que creemos, o sea, poniéndolo en otras palabras, para tener una forma más clara en qué estamos parados, ¿no? Nuestra declaración de fe. Y tenemos que estar seguros y estar bien cimentados con esto. ¿Por qué? Porque hay una amonestación muy fuerte de parte del apóstol Pablo allá a los Gálatas, que que se iban con cualquier viento de doctrina. Ahí el apóstol es lo que comenta, que llega ya fulanito, sutanito, perenganito enseñando de ciertas cosas, y como se escucha así como o muy romántico, o se escucha muy espectacular, pues ahí se va, ¿no? Y por la carne, por tener la comezón de oír y que nos digan cosas bonitas y todo ese tipo de cosas, ahí vamos tratando de perseguir ese tipo de cosas. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues bueno, algunos a desviarnos, porque no estamos bien cimentados, porque no estamos bien fortalecidos y no tenemos esa seguridad en las doctrinas esenciales, en las doctrinas básicas. Y es como en casa o en una construcción.
si nuestros cimientos están fuertes, se le va a poder echar suficiente peso, se le va a poder echar suficiente material y como tiene cimientos buenos, pues va a soportar la estructura. Pero si no lo hay, entonces van a llegar vientos, van a llegar dificultades, van a llegar problemas y se nos va a caer. Se nos va a caer la construcción, se nos va a caer la estructura, lo que estemos ahí edificando. Entonces, eh, es bueno que nosotros profundicemos y por nuestra parte, en una manera individual, aunque se hace de una manera colectiva y de una manera general para la iglesia, es necesario que nosotros también en una manera individual busquemos la forma de profundizar un poco. Y bueno, para ya no seguir introduciendo mucho el tema, ya Saúl nos enseñó acerca de algunos significados, conceptos con respecto a la propiciación en el Antiguo Testamento. Y miren, aunque vamos a estar hablando acerca de la propiciación, es una doctrina que no podemos separar, no podemos separarla de otras doctrinas básicas, como la expiación, como la justificación, porque van muy amarradas, son temas diferentes, que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su nivel de profundidad, pero no podríamos hablar de una cosa sin tocar, no necesariamente profundizar, pero sí sin tocar partes de otras doctrinas, así como atributos, así como atributos de parte de Dios involucrados precisamente en estas doctrinas básicas, ¿sí? Y es muy importante que nosotros lo tengamos también claro y lo tengamos considerado, porque se pueden tocar, se van a tocar. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos desde el origen? Y bueno, no nos la vamos a quebrar mucho. El origen es Jesús. Hasta ahí. Porque dice la escritura en primera de Pedro 1:20 que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado que el Cordero iba a morir por nosotros. Desde entonces ya estaba eso. Entonces, sí podemos irnos al Antiguo Testamento y ver y estudiar acerca de la ley, estudiar acerca de Levíticos y Números. Y claro, o sea, porque ya si nos vamos a lo que es a nuestra era o a nuestro tiempo o a lo que sería el esquema en el que estamos viviendo bajo la autoridad del tiempo o bajo la autoridad temporal, sí. O sea, era necesario que Dios mostrara a través del pueblo escogido, que es Israel, a dónde estaba apuntando todo, ¿no? Para tener una referencia. Y en este caso, pues sí, si lo vemos todavía desde el Génesis, podemos ver que desde que está la advertencia de parte de Dios a Adán de que no hagas esto y no hagas esto otro, era primero por su seguridad, era por su bienestar, por salvaguardarlo. Y si no lo haces, si desobedeces, bueno, hay consecuencias, ciertamente morirás, ¿sí? Entonces, desde ahí está establecido que habría muerte al pecar, habría muerte. Entonces, vemos cómo pecaron, se cubrieron con delantales y vemos cómo el Señor después provee un medio para poder cubrirlos. Y ojo, no pierdan este concepto no lo dejen, no lo olvidemos, manténganlo ahí. Estaban cubriéndolos, ¿sí? Los estaba cubriendo. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Dios mismo. ¿Quién desobedeció? El hombre. Y de ahí representados todos, a partir de ahí nosotros nacemos en enemistad. Entonces, viene el Señor, los cubre y de ahí, pues ya todos conocemos la historia, ¿no? Y entonces, eh, en el Antiguo Testamento, ya en una manera de que ellos pudieran tener una idea de lo que se está refiriendo, el sumo sacerdote, lo que nos comentaba Saúl el miércoles pasado, era con respecto al día de la expiación.
Y el día de la expiación lo tenemos ahí bien explicadito en Levítico 16. No vamos a ir ahí, nada más se los comento para que lo tengan como referencia. Eh, ya posteriormente le pueden dar una estudiada. Y en esa parte donde es lo que conocemos o lo que algunos han de haber escuchado como el Yom Kippur, que es el día de la expiación, comentaba Saúl también, eh, el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, eh, al momento de ofrecer el sacrificio, él entraba 2 veces en el lugar santísimo. La primera ocasión que entraba él, el sacerdote, era primero para ofrecer expiación por él y por su familia, ¿sí? Era primero por él y por su familia. Ya posteriormente entraba otra vez y ahora sí ofrecía por todo el pueblo, ¿sí? Y ya por ahí yo creo que más adelante, probablemente mañana, con la autorización del pastor, les voy a compartir un video que está muy interesante con respecto a las funciones en el tabernáculo que llevaba a cabo el sacerdote, el sumo sacerdote, precisamente en el día de la expiación. Y bueno, eh, lo hacía de esa manera. Por ahí se habla de un animalito que tenía que morir y la sangre de este animalito que moría en lugar del pueblo, entonces esa sangre entraba al lugar santísimo, la llevaba el sumo sacerdote y la rociaba sobre la tapa del arca. Y esta tapa se llama precisamente el propiciatorio. Y este propiciatorio era precisamente donde el Señor manifestaba su presencia, ¿sí? Es necesario que tengamos toda esta información, que ya nada más estoy haciendo como un resumen de lo que nos enseñó Saúl, pero es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque todo eso apunta al Nuevo Testamento, apunta a lo que es el Señor Jesús. Y lo podemos ver en diferentes puntos de vista doctrinales, desde el apóstol Pablo, desde el apóstol Juan, desde todo lo que es la carta a los hebreos, todo eso habla acerca de Jesús, ¿sí? Y bueno, sigámoslo en orden. En el Nuevo Testamento, la palabra propiciación viene de un concepto griego que significa apaciguar o calmar. También de eso ya nos enseñó un poco Saúl. Pero enfatiza, y si están anotando, enfatiza la santidad de Dios, ¿sí? Eso es lo que enfatiza. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se vio completamente satisfecha. Su ira, chequen eso, o sea, está la santidad involucrada de parte de Dios, pero está también su ira. Su ira fue aplacada y sus demandas justas fueron satisfechas con la muerte expiatoria de Dios, ¿sí? De Cristo, perdón. Que bueno, entendemos también que es Dios. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo y vayamos aterrizando todo esto, porque la ley demanda que el que haya pecado tiene que morir, ¿cierto? O sea, la paga del pecado es muerte. Y su ira se vio aplacada y sus demandas también. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda una muerte, pero no cualquier muerte. Recuerden cómo tenía que ser el cordero que se tenía que ofrecer en el día de la expiación. Tenía que ser lo mejor, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. No debía tener ningún defecto, ninguna mancha. Incluso ahí el Señor en los profetas les demanda que traen sus sacrificios así todos malos. A ver, vayan y entreguen eso a sus príncipes, a ver cómo se los acepta. O sea, el Señor demanda lo mejor. Y siempre va a demandar lo mejor de cada uno de nosotros. Siempre. En todo lo que nosotros queramos ofrecer al Señor, siempre el Señor nos va a demandar lo mejor. ¿Y quién mejor para poder cumplir con esta demanda de parte de Dios sino Jesús, el Cordero Pascual? ¿Sí? Entonces, estos temas, en verdad, a mí, hermanos, me emocionan.
Estos temas me emocionan por todo lo que lleva y toda la información que debemos tener y todos los diferentes puntos de vista y hasta dónde llega y de dónde inicia. Y como les decía al principio, bueno, no nos vamos a meter en muchas broncas. Inicia de Jesús y culmina en Jesús también. Y bueno, entonces, sigamos entonces. No tachen la santidad, no tachen su ira y la muerte expiatoria. Les comentaba hace un momento que no podemos separar unas cosas de otras. Van involucradas, va todo de la mano. Entonces, ya les comenté acerca de lo que tenía que hacer ahí en Levítico 16, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era únicamente una figura de Cristo, hermanos, el sumo sacerdote. Y eso lo podemos ver en toda la carta a los hebreos, a dónde estaba anunciando todo esto, a quién se estaban refiriendo todos esos sacrificios y la sangre de quién se estaba anunciando en todo eso. ¿Sí? No nos vamos a meter ahorita muy a profundidad con eso, pero chéquenlo. Ahora, es importante que nosotros también tengamos algunas otras definiciones. Y en el caso de la expiación, porque era el día de la expiación donde se hacía esto, en el caso de la expiación es más como un término legal en donde existía la reconciliación de ambas partes mediante un sacrificio. Recordemos que la relación que Dios tenía con Adán era una relación muy estrecha. Adán escuchaba la voz del Señor. Adán fue creación directa de Dios, lo creó con sus manos, ¿sí? Fue lo único que el Señor hizo y en lo que se vieron involucrados los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí estaban involucrados. Entonces, tenían una relación muy estrecha. ¿Cuánto tiempo fue? La Escritura no habla al respecto, no se sabe. No hay información al respecto. Muchos pudieran indagar sobre una cosa, sobre otra cosa, pudieran pensar, pero al final de cuentas no hay información certera con respecto a eso. Pero bueno, entonces recordemos que ya había una relación. Posteriormente, Adán decide peca, y a partir de ese entonces se rompe esa relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la muerte del Señor, la muerte de Jesús? Bueno, aplaca esa ira, se cumple con la ley y viene una reconciliación, porque estaba esa relación, se vio rota, se rompió, hecha pedazos y posteriormente existe una reconciliación. Eso es lo que significa la expiación. Y les digo, no podemos separar unas cosas de las otras, ¿no? Aunque tienen su profundidad cada uno requiere su estudio aparte, pero van involucradas. Entonces, propiciación quiere decir, y lo repito desde otro ángulo o perspectiva, quiere decir que la muerte de Cristo satisfizo completamente las demandas justas de Dios para con el pecador. Debido a que Dios es santo y justo, no puede pasar por alto el pecado. La obra de Jesucristo satisfizo completamente a Dios y cumplió su norma. Hace algún tiempo yo le preguntaba, ¿por qué crees que Dios nos perdona? Y la primera respuesta que yo recibí fue por su amor. Entonces, entendemos que Dios es amor y efectivamente nos ama, pero si Él nos perdonara únicamente por su amor, sería un juez injusto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo trasladáramos a un juez terrenal y si hubiera una persona que cometió un agravio, un delito o alguna ofensa contra otra persona y el juez únicamente por su amor dijera, no, es que en verdad eres una persona que te ves muy bien, eres un buen ciudadano y yo tengo amor hacia ti, es que te perdono. Sería un juez injusto, ¿sí? Entonces, no es el caso del Señor. Es por su amor que Él proveyó de un medio de salvación, pero es por su justicia que Él nos perdona. No es por su amor.
es por su justicia, porque ya hay un pago, ¿sí? Entonces, la unión con Cristo hace al creyente aceptable para Dios y lo aleja completamente de su vida. Cuando uno cree en el Señor, cree en el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, es cuando entonces somos declarados justos, que ya estuvimos escuchando enseñanza al respecto, y ya no ve a José Luis pecador, sino ya ve a Jesucristo el justo, ¿sí? Así es como actúa el sacrificio del Señor Jesús. Y miren, la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra veterotestamentaria, kafar, quiere decir cubrir, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comentaba hace un momento acerca de Génesis? Bueno, la palabra significa cubrir y hace alusión a un ritual para cubrir el pecado. Y esa palabra, kafar, la podemos encontrar en Levítico 4:35 y en Levítico 10:17, donde habla precisamente de eso, que se estaba haciendo expiación por los pecados, ¿sí? Pero entonces, les voy a pedir, por favor, que busquen en Juan 1:29, Juan 1:29. Y miren, en el Antiguo Testamento, la expiación era cubriendo el pecado. Se cubría nada más. Se ofrecían los sacrificios y sí, se cubrían. Ya el Señor no los tomaba en cuenta, ya no los consideraba, ¿sí? Ya no había forma de que los viera, por así decirlo, estaban cubiertos. ¿Ya encontraron Juan 1:29? ¿Ya? Bueno, y ahí en Juan 1:29, en palabras de Juan el Bautista, dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, chequen esta declaración, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él, ahora ya lo podemos ver en retrospectiva porque es algo ya realizado, ya hecho. Pero en el Antiguo Testamento se veía como un hecho futuro. Nosotros ya lo vemos en pasado porque ya se realizó, ya está hecho. Ahora a los que hemos creído, lo único que nos espera es la glorificación, ¿sí? Es la glorificación. Pero el Señor Jesús, en ese entonces, cuando se hace esta declaración que lo ve Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo, ¿sí? Entonces ya no se cubren, son quitados totalmente. O sea, nos declaran justos como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos hecho agravio en contra del Señor, como si nunca hubiéramos tenido incredulidad, ¿sí? Entonces, y fíjense, y ahora en el verbo griego para la palabra propicio, toqué un poco, para que no los confunda, toqué un poco acerca de la expiación, solamente un poquito, muy superficial, ¿sí? Pero no puede haber expiación si no hay un sacrificio, ¿sí? Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. Entonces, regresando al propicio, a propiciar, en el verbo griego, hilaskomai, aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Aparece en Lucas, aparece en Hebreos, aparece en Juan ya con otra derivación y aparece también en Romanos. Y específicamente, o lo que normalmente más llegamos a utilizar, es precisamente cuando el recaudador de impuestos, el republicano, decía, sé propicio a mí. Recuerden que los republicanos, a los publicanos, ya metiéndome en cuestiones políticas, al publicano se les tomaba como enemigos del Estado, se les tomaba como enemigos del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran parte del pueblo de Israel, pero estaban trabajando para Roma y eran los que estaban cobrando los impuestos y no muchos, no pocos, eran los que cobraban de más.
Ahí tenemos el caso de este hombre, tenemos el caso de Mateo también, anteriormente llamado Leví, a Zaqueo también, que no eran bien vistos en la sociedad israelita. Entonces, él sabía, este hombre, que estaba cometiendo agravios. Por eso su desesperación y al darse cuenta del problema en el que él estaba, decía, Señor, sé propicio a mí. O sea, aplaca tu ira contra mí. ¿Sí? Y esas son palabras del Señor Jesús cuando está hablando acerca de esto. Pero les dice, sé propicio a mí, pecador. O sea, él reconocía su condición y él quería que el Señor calmara su ira contra él, porque él sabía lo que le correspondía. Entonces, y en otros, en una manera de sustantivo, aparece en Hebreos 2:17, aparece en Primera de Juan 2:2, en 4:10 y en Romanos 3:25. Y ahorita vamos a tocarlos, esa parte. Entonces, les comentaba que íbamos a ver también varios conceptos o, bueno, atributos más que conceptos que están involucrados ahí. Vamos a ver específicamente acerca de la ira y vamos a ver acerca del amor, pero también vamos a ver otras cosas. Y miren, la propiciación está relacionada con la ira. Como es un Dios santo, su ira está dirigida al pecado y debe apaciguarse para apartar al hombre de su destrucción eterna. Entiéndase que está dirigida al pecado, pero también va a ser descargada sobre aquellas personas que han decidido desobedecer, que de una manera sistemática han rehusado el creer en Dios. ¿Sí? Si está el pecado, es contra el pecado, pero también es contra aquellas personas que se rehusan a creer en el Señor. No es nada más contra el pecado, sino es contra las personas que están infringiendo y aún de una manera deliberada, aún sabiendo que están haciendo mal, lo siguen haciendo. ¿Ok? Y entonces, acompáñenme por favor a Isaías 53. Ahí en Isaías 53 vamos a ver 3 diferentes versículos para ver precisamente a estos conceptos de los que estamos hablando. Y no sé la verdad cómo ande de tiempo. No chequé mi reloj más o menos a qué hora estaba iniciando. Y pues yo como estoy en mi casa, hermanos, no sé cuánto tiempo me vaya a tomar. Bueno, entonces, varios conceptos. Vamos viendo primero en cuál, en la ira de Dios. Isaías 53:5, por favor. En ese mismo capítulo vamos a ver esos 3 conceptos, sí, 3 conceptos. En la ira de Dios, como Dios es santo, su ira está dirigida al pecado y debe apaciguarse para apartar al hombre de su destrucción eterna. Isaías 53:5, lo leo y dice de la siguiente manera, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, ¿sí? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí está precisamente hablando acerca de hacia dónde está dirigido. Está dirigido hacia nuestras rebeliones, hacia nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí estamos hablando acerca de la ira, ahí se descargó. Ahora, siempre el otro concepto del que vamos a hablar, al que nos vamos a referir, es de que Dios siempre tiene la iniciativa, hermanos. Dios siempre va a proveer, pero porque Él ha dado la iniciativa. Cuando Adán pecó, Adán no fue a buscar al Señor. El Señor lo estuvo buscando. El Señor lo buscaba. ¿Sí? Entonces, Dios es el que proporciona el remedio o la solución. Dios provee la solución cuando envía a Cristo para satisfacer el precio por el pecado. Y ahora unos versículos más abajito, por favor, ahí mismo en Isaías 53:10 dice,
Y lo leo de la siguiente manera. Con todo eso, Jehová quiso, ¿sí? Es Jehová quiso. Que no se nos olvide ese detalle. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto, hermano, nos tiene que llevar a una profunda reflexión, hermanos. Jehová quiso quebrantar. Y fue precisamente por nuestras rebeliones, fue por nuestras faltas, por todo lo que acabamos de ver. Aún así, Dios da el primer paso y Él es el que provee. Siempre enseñándoles todo hacia dónde apuntaba, que apuntaba hacia Cristo, pero siempre tuvo que haber una iniciativa de parte de Dios para poder enseñar hacia dónde estaba apuntado. Y entonces es que Jehová quiso quebrantar. Y eso a mí, en verdad, me pega. Pero bueno, sigamos entonces. Otra cosa más, el punto número 3, la muerte de Cristo calma la ira de Dios, que es lo que lo hemos estado ya hablando en diferentes ocasiones con respecto a los significados y definiciones. Dice, el don de Cristo satisfizo la santidad de Dios y alejó su ira. Dios es la persona más intolerante al pecado que tuvo que sacrificar a su propio hijo para poder quitar eso. Entonces, ahí mismo, en el siguiente versículo, en el 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, es esto, hermanos, en verdad, por eso no culpo a muchos israelitas el querer quitar ese capítulo de la escritura, porque ahí está hablando precisamente del sacrificio de Jesús. Entonces, la propiciación, hermanos, va dirigida a Dios. Dios es propiciado, ¿sí? Quiere decir que la muerte de Cristo vindica y satisface la santidad de Dios. Y ahora, Dios en su amor, para que veamos un punto más, en su amor, Dios en su amor, según 1 de Juan 4:8, en el versículo 10, explica cómo se mostró este amor. ¿Sí? Dios muestra su amor y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Él proveyó, Él tuvo la iniciativa, Él dio el primer paso. Y eso lo podemos ver desde antes, hermanos. ¿Recuerdan cuando Abraham e Isaac subieron a adorar, subieron a ofrecer? ¿Qué fue lo que dijo aquí quédense, les dijo a sus siervos, aquí quédense, ahorita regresamos. Vamos el muchacho y yo a adorar. ¿Y qué fue lo que pasó después? Dios proveyó un medio de salvación. Entonces, es por su amor. Y voy a leer textualmente un comentario con respecto al amor. Y dice, así el amor de Dios puede definirse como esa perfección de la naturaleza divina por la cual Dios se siente movido a comunicarse. No es un simple impulso emocional, sino una expresión racional y voluntaria con sustento en la verdad y santidad practicado por libre elección. Luego se los paso porque está profundo. Entonces, la propiciación, un punto aquí muy importante que nosotros también debemos tener bien claro, es de que la propiciación no es solamente por nuestros pecados, no es, a lo que me refiero por nuestros pecados, es a los pecados de los que hemos creído. No, no es nada más para nosotros, sino es para todo. Es para todos, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 2:2, que dice,
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que si todos, toda la humanidad, hasta nuestros días y hasta el regreso del Señor, se arrepintieran, iba a alcanzar para ellos la propiciación también. ¿Sí? O sea, se dan cuenta de todo lo que incluye, todo lo que abarca, o sea, alcanza para todos. Alcanza para todos. Y dice, la muerte de Cristo fue sustitutiva y sirvió de provisión para los creyentes, pero Juan enfatiza que es suficiente para todo el mundo, aunque no todo el mundo es salvo. Como Cristo es Dios, y subrayen eso si lo están anotando, como Cristo es Dios, su muerte es suficiente para todo el mundo. Sin embargo, solo es eficaz para quienes creen. Entonces, sé que en algunas, en algo de lo que estamos tocando, de lo que estamos hablando, pudiera ser un poco fuerte de digerir, pero es necesario que tengamos toda esta información, porque sí, hay un trasfondo en el Antiguo Testamento, pero ¿a dónde va a dar la propiciación? ¿Sí? Y recuerden que en la propiciación, en el propiciatorio, era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos gozar de su presencia, pero es precisamente porque su sacrificio fue propicio, fue aceptado, que podemos nosotros ahora tener al Espíritu Santo. De lo contrario, no tuviéramos al Espíritu Santo. Y esto a lo mejor puede sonar fuerte, pero sí. Acuérdense que ahí en Juan, el Señor Jesús, cuando está una de las mujeres ahí, le dice, no me toques todavía porque no he subido con mi Padre. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde era la presencia del Señor, donde la presencia de Dios se manifestaba, y ahí ofrecía la sangre del Cordero. El Señor Jesús subió al tabernáculo, a la presencia directa de Dios, y ofreció su propia sangre para que fuera propicia por cada uno de nosotros. O sea, fue directamente al Padre, a los cielos. Ahí es en donde apunta ahí es a donde apuntaba el lugar santísimo, directamente a la morada celestial de Dios. Subió con el Padre, ofreció su propia sangre, su sacrificio fue acepto, su ira fue aplacada, ¿sí? Ya hay un pago, y entonces viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado como tal. ¿Sí? Y eso está muy fuerte también. Pero bueno, entonces, ya nada más para tocar unos pequeños puntos. Jesús no solamente con la expiación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2, no solamente es pedo, sino que Él mismo es la propiciación. Él mismo, Él era la presencia de Dios encarnada. ¿Sí? Él era la presencia de Dios encarnada. Y eso ya después probablemente lo podamos ver más a profundidad. Hay una doctrina que se llama Cristología, que precisamente estudia, es una enseñanza, pero una teología, donde enseña el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra. Y está muy, muy padre. Pero bueno, eso ya lo podríamos dejar para otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros a nosotros nos corresponde hacer en respuesta a toda esta información, a todo este conocimiento? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Bueno, en 2 Corintios 5:18, les voy a dar oportunidad de que puedan llegar ahí para que yo me pueda hidratar también. Entonces, ¿ya están ahí? 2 Corintios 5:18.
¿qué es lo que nos lleva a nosotros? ¿Hacia dónde nos corresponde aterrizar todo esto en nuestra vida diaria? Bueno, en 2 Corintios 5:18 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Pues bueno, en obediencia, cumplir con ese ministerio que se nos ha dado, que es compartir el Evangelio, compartir de Cristo. Y nosotros, dice allí abajito en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? A nosotros nos corresponde ahora. A nosotros que hemos creído, es quien nos toca ahora ir y predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Ir a predicar las buenas nuevas. Porque de nada serviría únicamente llenarnos la cabeza de información y tener una cabeza inflada si no lo llevamos a cabo. Y ya a manera de conclusión, eh, Dios desde el inicio, hermanos, Dios desde el inicio ha tenido la iniciativa para con nosotros, porque Él proveyó salvación, porque estábamos separados por el pecado de nosotros. Dios proveyó la salvación, siempre tuvo la iniciativa, siempre ha sido Él, siempre. Y nada más para que se nos quede bien remarcado, nosotros actualmente tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros porque el sacrificio de Jesús fue acepto. De lo contrario, el Señor no hubiera enviado al Consolador. Entonces, espero no haberme extendido mucho. No sé, en verdad no sé, perdí la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo haya sido. Pudiéramos hablar más al respecto, o sea, desde el punto de vista de la teología de Pablo, desde la teología de Juan, y con respecto a la teología de Hebreos, que es muy hermoso ahí toda la carta de Hebreos, porque menciona todo precisamente acerca de hacia dónde estaba apuntando todos los rituales y todo lo que se hacía ahí. Y ahorita lo que el pastor Pietro nos está enseñando en los domingos, sus 7 declaraciones, ahí van también. Ahí están involucradas en toda esta figura. Pero bueno, eso ya lo pudiéramos dejar para otra ocasión. No sé si alguien tenga algún comentario, y Saúl o Pietro, no sé si quieran comentar, agregar algo que se me haya pasado. Yo aquí doy por concluida y ya me estaba emocionando y ya le iba a continuar, pero pero por cuestión de tiempo también. Entonces, dejo el espacio para los que gusten agregar algo más.